negligencia, sino de recursos, prioridades y conocimientos disponibles. Lejos de ser simplemente repugnante como sugiere el título original, la higiene medieval respondía a un conjunto de prácticas adaptadas a un entorno hostil, aunque sus consecuencias en la salud, el confort y la calidad del sueño eran innegables y, en muchos casos, severas. La arquitectura de los castillos medievales, diseñada primordialmente para la defensa militar y no para la habitabilidad moderna, jugaba un papel determinante en las condiciones higiénicas. Los muros de piedra maciza, necesarios para resistir catapultas, arietes y asedios prolongados, actuaban como sumideros naturales de humedad y frío. La ventilación era deliberadamente escasa, las ventanas eran estrechas, las saeteras apenas permitían el paso de luz, y los techos altos, aunque favorecían la circulación del aire caliente, acumulaban humo denso procedente de las chimeneas, las cocinas abiertas y las hogueras de vigilancia. Los suelos, generalmente de tierra apisonada, piedra irregular o tablones de madera sin tratar, absorbían líquidos, retenían polvo y dificultaban la limpieza profunda. Esta combinación de factores creaba un microclima propicio para la proliferación de moho, bacterias aerotransportadas y olores persistentes. Además, la disposición interna priorizaba la funcionalidad estratégica. El gran salón servía como comedor, tribunal, dormitorio y almacén simultáneamente, lo que concentraba a decenas de personas, animales y mercancías en un mismo espacio, exacerbando los problemas de contaminación cruzada y acumulación de residuos. El acceso y la gestión del agua constituían otro eje crítico de la higiene castellana. Los castillos dependían de pozos excavados en el interior del recinto, captaciones de lluvia mediante canalizaciones rudimentarias, o de fuentes y ríos externos protegidos por murallas o torres de vigilancia. El transporte del agua era una tarea física y logística intensiva, realizada por sirvientes, soldados o mediante sistemas de poleas, cubos y norias primitivas. El agua no era un recurso ilimitado ni fácilmente distribuible por las diferentes estancias. Por ello, su uso se priorizaba de forma estricta, primero para la bebida y la preparación de alimentos, luego para la limpieza de utensilios de cocina y, en menor medida, para el aseo personal. En épocas de asedio, sequía o invierno riguroso, la escasez hídrica podía volverse crítica, obligando a racionamientos estrictos, reutilización del agua y empeoramiento drástico de las condiciones sanitarias. No existían redes de tuberías presurizadas, grifos ni desagües modernos. El agua se calentaba en calderos de hierro o cobre sobre brasas, y se transportaba manualmente en cubetas de madera o cuero hasta las cámaras, un proceso que limitaba tanto la frecuencia como la comodidad de los baños. En cuanto al saneamiento, los castillos medievales contaban con sistemas que, aunque ingeniosos para su época, distaban mucho de ser eficientes o higiénicos según los estándares contemporáneos. Los inodoros, conocidos en la época como garderobes o privadas, eran pequeñas salientes en los muros perimetrales o nichos excavados en el grosor de la piedra que desembocaban directamente en un pozo ciego, un foso exterior o incluso en el vacío sobre un talud. Estos sistemas funcionaban por gravedad y no requerían agua para la descarga, pero carecían de ventilación cruzada, sellos hidráulicos o mecanismos de limpieza profunda. Los residuos fecales y orina se acumulaban en pozos negros que debían ser vaciados manualmente por trabajadores especializados, conocidos como foseros o limpiadores de pozos. Una tarea extremadamente peligrosa debido a la inhalación de gases tóxicos como metano y sulfuro de hidrógeno, al riesgo de derrumbes y a la exposición a patógenos. En muchos casos, los desechos terminaban vertidos directamente en el foso perimetral, que a menudo se estancaba, se convertía en un criadero de mosquitos, ratas y bacterias, y emitía efluvios pestilentes que penetraban en las estancias bajas. La falta de cloacas modernas y de tratamiento de aguas residuales significaba que la contaminación del suelo, de las letrinas y de las fuentes de agua cercanas era un problema estructural y recurrente, especialmente en castillos con alta densidad de habitantes o durante campañas militares prolongadas. Las prácticas de baño y aseo personal han sido objeto de numerosos malentendidos históricos, alimentados por la literatura romántica y el cine moderno. Contrario a la creencia popular de que los medievales nunca se lavaban o vivían en la suciedad absoluta, las fuentes documentales, los manuales médicos y los registros de cuentas señoriales indican que el baño era una práctica conocida, valorada y, en ciertos contextos, incluso ritualizada. La Iglesia medieval, especialmente tras el Concilio de Trento y en sus etapas más conservadoras, mostró cierta desconfianza hacia los baños públicos por asociarlos con la lujuria,
la mezcla de géneros y la relajación moral, pero nunca prohibió la higiene personal como tal. De hecho, tratados médicos de la época, como los de la Escuela de Salerno o las obras de Insina, Avicena, traducidas al latín, recomendaban baños templados y regulares para mantener la salud, equilibrar los 4 humores corporales y prevenir enfermedades cutáneas. Los nobles disponían de tinas de madera reforzadas con hierro, que se llenaban con agua caliente transportada por sirvientes, y a veces compartían el baño como acto de confianza, hospitalidad o incluso como práctica terapéutica. En cambio, la población común, incluidos soldados de guardia, artesanos, criados y campesinos adscritos al castillo, se lavaba con mayor frecuencia en arroyos, fuentes públicas, lavaderos comunales o mediante el uso de paños húmedos y esponjas naturales. El empleo de ceniza de madera, arcilla, hierbas aromáticas, romero, salvia, lavanda, y jabones rudimentarios, elaborados con grasa animal, sebo y lejía de ceniza, era habitual para limpiar la piel, el cabello y la ropa. Sin embargo, la falta de agua corriente, el peso de las telas, las condiciones climáticas extremas y la escasez de tiempo laboral limitaban drásticamente la frecuencia, la profundidad y la efectividad de estas prácticas. Las consecuencias directas de estas condiciones higiénicas se manifestaban en la presencia constante de olores intensos, en la proliferación de plagas y en la degradación progresiva del entorno interior. El aire en los castillos estaba impregnado de una mezcla compleja de humo de leña y carbón, grasa animal y vegetal, sudor humano, excrementos, orina, estiércol de caballos y perros guardianes, y desechos orgánicos en descomposición. Para mitigar la humedad y el frío, los suelos se cubrían con capas de juncos, hierbas secas, paja o incluso hojas de roble, que absorbían líquidos y proporcionaban cierto aislamiento térmico. No obstante, estos materiales se cambiaban con poca frecuencia, a menudo solo en festividades religiosas o visitas señoriales, y con el tiempo se convertían en refugios ideales para pulgas, piojos, chinches de cama, ácaros y roedores. Los parásitos eran un problema endémico que afectaba a todas las clases sociales, aunque con distinta intensidad y capacidad de respuesta. La ropa, generalmente confeccionada en lana, lino o cuero, se lavaba en ríos o lavaderos comunales con jabón casero, pero el secado era lento, las telas gruesas retenían suciedad y olores, y el planchado o desinfección mediante calor eran inexistentes. La falta de cambio frecuente de ropa de cama, el uso de colchones rellenos de paja, musgo o plumas mal ventiladas, y la costumbre de dormir con la misma indumentaria que se usaba durante el día contribuían a la propagación de infecciones cutáneas, dermatitis, sarna y enfermedades respiratorias crónicas. La relación entre higiene y salud era ampliamente percibida, aunque la medicina medieval no comprendía los mecanismos bacteriológicos, virales o epidemiológicos modernos. Las epidemias de disentería, tifus, cólera, fiebres tifoideas y, posteriormente, la peste negra, se veían favorecidas por las condiciones sanitarias deficientes, la contaminación del agua potable, la acumulación de residuos orgánicos y la proximidad física entre humanos, animales domésticos y fauna silvestre atraída por los desechos. Sin embargo, es crucial matizar que la mortalidad y el sufrimiento no se debían exclusivamente a la falta de higiene en un sentido moral o negligente, sino a una convergencia de factores estructurales. Nutrición deficiente o estacional, estrés físico y psicológico constante, guerras recurrentes, hambrunas cíclicas, conocimientos médicos limitados y una demografía densa en espacios mal ventilados. Los castillos, al ser centros de poder, administración militar y concentración humana, eran particularmente vulnerables a brotes infecciosos, especialmente durante asedios prolongados donde el saneamiento colapsaba por completo. Los pozos se contaminaban y los cadáveres no podían ser enterrados adecuadamente. Finalmente, es imprescindible abordar la dimensión social y jerárquica de la higiene medieval. No todos los habitantes del castillo vivían bajo las mismas condiciones. El señor feudal, su familia y los invitados de alto rango disfrutaban de cámaras privadas, lechos con colchones de plumas o lana seleccionada, ropa interior cambiada con relativa frecuencia, y un séquito de sirvientes dedicados exclusivamente al aseo, la limpieza de estancias y la gestión de residuos. Los guardias, mercenarios, artesanos, cocineros y campesinos que habitaban o trabajaban en la fortaleza, en cambio, compartían dormitorios colectivos, dormían sobre el suelo de piedra, en literas de madera o sobre sacos rellenos de paja, y tenían acceso limitado a agua limpia, instalaciones sanitarias y productos de limpieza.
Esta desigualdad no era un accidente, sino un reflejo directo de la estructura feudal y de la economía de la escasez, donde el confort, la privacidad y la higiene eran privilegios de clase vinculados al poder y a la riqueza. No obstante, incluso en los estratos más bajos, existían normas culturales y prácticas de limpieza relativa profundamente arraigadas. Lavarse las manos y la cara antes de comer, mantener el cabello recortado o cubierto para evitar parásitos, utilizar perfumes naturales, hierbas aromáticas o sahumerios para enmascarar olores corporales, y evitar el contacto directo con zonas visiblemente contaminadas. Estas prácticas, aunque insuficientes desde una perspectiva moderna, demuestran que la conciencia higiénica existía, pero se veía constreñida por las posibilidades materiales de la época. En conclusión, las condiciones de higiene en los castillos medievales no pueden juzgarse con los parámetros tecnológicos ni sanitarios del siglo XXI, pero tampoco deben romantizarse, minimizarse ni demonizarse de forma simplista. Eran el resultado directo de limitaciones arquitectónicas, logísticas, económicas y científicas propias de un periodo donde la supervivencia, la defensa y la jerarquía social primaban sobre el bienestar individual y la comodidad doméstica. La repugnancia a la que alude el título original es, en gran medida, una construcción contemporánea que proyecta expectativas modernas sobre una realidad histórica radicalmente distinta. Comprender estas condiciones nos permite apreciar la vida medieval en su verdadera dimensión, compleja, desigual, adaptativa y profundamente humana, donde el esfuerzo cotidiano colectivo una escenografía nocturna estandarizada, habitaciones con lechos de madera tallada, colchones mullidos, sábanas de lino blanco y edredones de plumas. Sin embargo, esta representación responde a una proyección anacrónica que ignora la realidad material, económica y social de los castillos medievales. La cama, tal como la entendemos hoy, era un objeto de lujo, un bien semoviente de alto valor y un marcador inequívoco de estatus. Para la inmensa mayoría de quienes habitaban o trabajaban en una fortaleza medieval, la ausencia de camas no era una elección ni una negligencia, sino una condición estructural derivada de la escasez de recursos, la prioridad defensiva de la arquitectura, la economía de subsistencia y una jerarquía social que reservaba el confort privado para la élite. Comprender dónde y cómo dormía la gente común exige desmontar mitos, analizar la cultura material del descanso, y reconocer las estrategias de adaptación que permitieron a miles de personas sobrevivir y funcionar en entornos donde el sueño reparador era un privilegio, no un derecho. En primer lugar, es fundamental contextualizar la cama dentro de la economía medieval. Fabricar un lecho digno requería madera de calidad, roble, castaño o nogal, herrajes forjados, tablas cepilladas, colchones rellenos de lana cardada, crin, plumas de ganso o paja seleccionada, y telas resistentes para fundas y sábanas. Cada uno de estos elementos implicaba mano de obra especializada, transporte costoso y materias primas que competían con usos prioritarios. La madera para vigas, armaduras, armas y barcos, la lana y el lino para vestimenta militar y comercial, las plumas para colchones nobles y exportación. Los inventarios testamentarios y las cuentas de mayordomía de los siglos XII al XV revelan que una cama completa podía equivaler en valor a varias cabezas de ganado, a un año de salario de un artesano cualificado, o incluso a una parcela de tierra cultivable. Por ello, las camas se consideraban bienes muebles de alto riesgo, susceptibles de robo, deterioro por humedad o destrucción en incendios, y se trasladaban junto con el señor feudal cuando éste se desplazaba entre sus residencias. En consecuencia, el castillo no era un hotel con habitaciones amuebladas, sino un espacio dinámico donde el mobiliario se redistribuía según la presencia de la nobleza, y donde el resto de la población debía conformarse con soluciones efímeras y reutilizables. La arquitectura castellana, concebida para resistir asedios y proyectar poder militar, agravaba esta escasez. Los muros de piedra de más de 1 metro de grosor, las bóvedas de cañón, los techos bajos en las dependencias secundarias y la ausencia de tabiques divisorios permanentes convertían los interiores en espacios fríos, húmedos y acústicamente reverberantes. El gran salón, núcleo simbólico y funcional del castillo, operaba como comedor, tribunal, almacén, taller y dormitorio colectivo. En este espacio multifuncional, la disposición del suelo, la presencia de fogatas o braseros y la necesidad de mantener rutas de evacuación y vigilancia impedían la instalación de camas fijas. Los sirvientes, guardias, cocineros, herreros, establos y campesinos adscritos a la fortaleza ocupaban los rincones, los pasillos, las escaleras secundarias,
las galerías altas o las estancias contiguas a las cocinas, donde el calor residual y la humedad eran menores. Dormían sobre el suelo de piedra, tierra apisonada o tablones irregulares, cubiertos con capas de paja, juncos secos, musgo, hojas de helecho o retales de telas desgastadas. Estos lechos improvisados, conocidos como jergones, pajusos o colchas de suelo, se extendían por la noche y se enrollaban o apilaban al amanecer para liberar espacio. No existía la privacidad moderna. El sueño era un acto colectivo, sincronizado con los ciclos de luz natural, las campanas de las horas canónicas y los turnos de guardia. Las alternativas de descanso reflejaban una economía de la escasez y una lógica de supervivencia práctica. Los bancos largos de madera, presentes en comedores y talleres, se convertían en literas nocturnas cuando se disponía de un paño grueso o una capa. Las vigas de los techos sostenían a veces redes de cuerda o hamacas rudimentarias, especialmente en regiones húmedas o en castillos costeros. Los soldados y mercenarios, que formaban un porcentaje considerable de la población castellana, solían dormir en formación, con sus armas cerca, utilizando sus propias capas, mantas de lana o pieles de oveja como aislante térmico. En invierno, la proximidad física era una estrategia deliberada para conservar el calor corporal. En verano, se buscaban zonas ventiladas, patios interiores o aleros sombreados. La ropa interior, generalmente de lino, rara vez se cambiaba diariamente, y muchas personas dormían con la misma indumentaria que usaban durante la jornada laboral, lo que aceleraba la acumulación de suciedad, parásitos y olores, pero también reducía la necesidad de lavar y secar telas en condiciones climáticas adversas. Esta práctica, lejos de ser repugnante por descuido, respondía a una racionalidad material. El agua escaseaba, el secado era lento, y la prioridad era la funcionalidad inmediata sobre la estética o el confort prolongado. El impacto de estas condiciones sobre la calidad del sueño y la salud era profundo, aunque difícil de cuantificar con métricas modernas. La superficie irregular, la falta de soporte lumbar, la exposición a corrientes de aire frío, la humedad ascendente desde el suelo y la presencia constante de pulgas, chinches, piojos y ácaros generaban un sueño fragmentado, ligero y frecuentemente interrumpido. Los estudios paleopatológicos y los registros médicos medievales, como los de la Regimen Sanitatis o los tratados de la Escuela de Salerno, mencionan dolencias crónicas asociadas al descanso inadecuado, rigidez articular, insomnio, fatiga persistente, irritabilidad, menor resistencia a infecciones y exacerbación de enfermedades respiratorias. Sin embargo, es crucial evitar el determinismo biológico. La cultura medieval no concebía el sueño como un bloque continuo de 8 horas. Predominaba el modelo de sueño bifásico o segmentado, con una primera fase después del anochecer, un periodo de vigilia nocturna para oraciones, conversaciones o tareas menores, y una segunda fase antes del amanecer. Este patrón, documentado por historiadores como Roger Kirch, se adaptaba mejor a la oscuridad prolongada, a la iluminación precaria y a los ritmos agrarios y defensivos. La falta de camas, por tanto, no implicaba necesariamente una privación total de descanso, sino una redistribución del sueño en fragmentos más cortos, intercalados con actividad, vigilancia y socialización. La estratificación social se manifestaba con crudeza en la geografía del descanso. El señor, su familia y los invitados de alto rango ocupaban cámaras privadas en los pisos superiores, mejor ventiladas y más cálidas, con camas de 4 postes, doseles de tela, colchones de plumas seleccionadas, sábanas de lino fino y mantas de lana teñida. Estas estancias se limpiaban con mayor frecuencia, se ventilaban intencionadamente y contaban con sirvientes dedicados a preparar el lecho, calentar las sábanas con piedras o braseros portátiles, y vigilar la seguridad nocturna. En contraste, los estratos inferiores compartían espacios sin división, dormían sobre superficies duras, intercambiaban calor corporal con animales domésticos, perros guardianes, gatos para controlar roedores, a veces caballos o cerdos en estancias anexas, y dependían de la solidaridad grupal para protegerse del frío, la humedad y la intemperie interior. Esta desigualdad no era percibida como injusticia en términos modernos, sino como orden natural y divino, reflejo de una cosmología jerárquica donde el cuerpo, el espacio y el descanso estaban codificados según el rango. No obstante, incluso en las condiciones más precarias, existían normas culturales de higiene relativa y dignidad. La costumbre de lavarse manos y rostro antes de acostarse, el uso de hierbas aromáticas, lavanda, menta, romero,
En los lechos de paja para repeler insectos y enmascarar olores, la práctica de sacudir y airear los jergones con regularidad, y la prohibición tácita de defecar o orinar cerca de las zonas de descanso. La evidencia histórica y arqueológica corrobora esta realidad fragmentaria pero coherente. Los inventarios de castillos como el de Guarguic, el de Chateau Gaillard o el de Peñíscola muestran una proporción abrumadora de camas reservadas para la nobleza y sus huéspedes, mientras que las listas de equipamiento para guarniciones mencionan únicamente fardos de paja, mantas de lana y sacos de dormir. La arqueología experimental ha demostrado que los restos de paja comprimida, semillas de plantas herbáceas y microfósiles de parásitos en los suelos de dependencias secundarias coinciden con zonas de descanso colectivo. Los frescos, manuscritos iluminados y tapices medievales, aunque idealizados, suelen representar a sirvientes y soldados durmiendo sobre el suelo, en bancos o en literas bajas, nunca en lechos elevados con doseles. Incluso las crónicas de asedios, como las de Froissart o Joinville, describen cómo la falta de camas y la humedad del suelo debilitaban a la guarnición tanto como las heridas o el hambre, confirmando que el descanso inadecuado era un factor estratégico reconocido por los comandantes. En última instancia, la ausencia de camas para la gente común en los castillos medievales no fue un accidente ni un descuido, sino el resultado visible de una estructura socioeconómica que priorizaba la defensa, la movilidad del poder y la concentración de recursos en las élites. Dormir sobre el suelo, en paja o sobre bancos, no equivalía a vivir en la miseria absoluta, sino a participar en un sistema de adaptación donde el cuerpo, el espacio y el tiempo se negociaban diariamente entre la escasez y la resiliencia. La cultura material del descanso medieval revela una inteligencia práctica. El uso de capas múltiples para aislamiento térmico, la rotación de zonas de sueño para evitar la humedad acumulada, la selección de materiales locales y renovables, y la construcción de rituales colectivos que transformaban la precariedad en cohesión social. Juzgar estas prácticas con los parámetros de confort moderno es caer en el anacronismo. Comprenderlas exige reconocer que, en un mundo donde la supervivencia dependía de la cooperación, la disciplina y la aceptación de la jerarquía, el sueño no era un acto privado de recuperación individual, sino un fenómeno colectivo, ritmado por la luz, el frío, el deber y la fe. La cama, en este contexto, no era solo un mueble, era un símbolo, un privilegio y, sobre todo,